¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. Qué gusto poder estar junto con ustedes. Gracias también a quienes se conectan a través de las diferentes redes sociales y nos hacen llegar sus aportes, sus comentarios y sus sugerencias. Hoy vamos a hablar sobre la transformación de la geopolítica en el mundo. Este está girando en torno a las guerras actuales. ¿Cuáles han marcado un antes y un después? En el siguiente informe le contamos cómo está el mundo. Diferentes eventos han transformado el mundo. La guerra en Ucrania, la caída del muro de Berlín, así como los atentados terroristas del 11 de septiembre, marcaron un punto de inflexión en la política internacional. El 22 de febrero de este año, con la República Popular de Donetsk y la República de Lugansk, decidí llevar a cabo una operación militar especial. El 24 de febrero, los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques del Kremlin entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso intensificó su agresión en el corazón de Ucrania y la población civil se enfrentó a una crisis de derechos humanos. Ucrania, por su parte, tomó medidas de la mano del presidente Volodymyr Zelensky al enfrentar los ataques en la frontera. La agresión lleva más de 20 meses, en donde alrededor de 6.3 millones de personas fueron desplazadas por este conflicto. En Medio Oriente, el 7 de octubre de 2023, el grupo rebelde Hamas lanzó una ofensiva desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, en donde más de 1.000 personas resultaron heridas, en su mayoría civiles. Los asesinatos sucedieron en kibutz y en un festival de música electrónica. El grupo islamista, quienes tienen el control de la Franja de Gaza desde 2007, también secuestraron a más de 200 personas. Desde entonces, el primer ministro de Israel declaró que el país se encontraba en un estado de guerra y lanzó una ofensiva contra Gaza. Los bombardeos israelíes dejaron miles de muertos, según el Ministerio de Salud palestino. Otros países en conflicto son Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, República Centroafricana, Etiopía, Malí, Nigeria y Senegal. Las guerras han demostrado los límites de la globalización. La interdependencia económica no ha impedido que Rusia invada Ucrania, así como los estados han tomado conciencia de que las invasiones territoriales todavía son posibles en un mundo interconectado, de manera que se han tensionado sus relaciones internacionales. Y justamente para conversar sobre cómo se encuentra en este momento la geopolítica, qué ha pasado dentro de la geopolítica mundial en el año 2023, nos acompaña Lorenzo Maggiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, y Víctor Mijares, director de Estrategos, Observatorio de Seguridad Global de la Universidad de los Andes. Víctor, Lorenzo, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, arranco por hacerles la pregunta, ¿cómo podemos decir que se ha movido la geopolítica en este año 2023? Y no solo la geopolítica se mueve por conflictos bélicos, también hay conflictos comerciales, hay intereses propios, teniendo en cuenta que las naciones tienen intereses, no amigos. Lorenzo, ¿cómo ves tú el panorama de la geopolítica en el 2023? Claro, todos los acontecimientos que ustedes han mencionado han contribuido sin duda a un proceso que ya llevaba algunos años desarrollándose, que es la fragmentación del orden global. Desde la caída de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, había surgido Estados Unidos como la única superpotencia global. Y en estos últimos años este orden unipolar se está deshaciendo, están surgiendo otros países que tienen reivindicaciones, las grandes potencias, claramente China, Rusia, pero también los países del sur global, los países del tercer mundo están teniendo unas reivindicaciones. Y podemos ver también aquí en Colombia están emergiendo
nuevos discursos antihegemónicos o en otros países discursos que piden un mayor multilateralismo. Entonces, la distribución del poder o las mesas donde se toman las decisiones están cambiando. Estamos viendo nuevos actores que quieren sentarse a la mesa y quieren participar en esa toma de decisiones. A la vez están surgiendo también los nacionalismos, está surgiendo... sí. No, te escuchaba, Víctor, te decía que sí, te escucho. Lorenzo. Sí, no, decía, están surgiendo en algunos países los nacionalismos, es decir, países, tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha que están buscando solucionar los problemas por sí solos sin buscar el diálogo con las demás potencias. Podemos ver muy bien aquí en América Latina. Y Víctor, le hago la misma pregunta. ¿Cuál es su apreciación de cómo está la geopolítica o se ha modificado en este 2023, no solo con los conflictos bélicos, sino que quizás lo que dice Lorenzo, al radicalizarse un poco más las posiciones en ciertos países, esto ha marcado más aliados y distanciamientos en este año? Pues sin duda, lo que nos ha comentado Lorenzo es muy importante. Creo que ha dado en el clavo cuando habla acerca de esa fragmentación del orden mundial, de países insatisfechos que están buscando espacios en la mesa de la política internacional, pero adicionalmente yo añadiría a eso que estamos también viviendo ciertas consecuencias posteriores de la pandemia de COVID-19. La pandemia trajo como consecuencias una aceleración de ciertos procesos que venían lentamente cocinándose, por decirlo de algún modo, en la política mundial y que frente a esto, frente a la pandemia, pues se generaron algunas dinámicas políticas internas de naturaleza distinta a lo que hemos visto antes. Por ejemplo, estamos viendo a un mundo occidental que está menos dispuesto a usar la fuerza, al menos de forma directa, y que está teniendo algunos reveses importantes. Lo hemos visto, por ejemplo, con una secuencia de golpes de Estado en los últimos 2-3 años en la zona del Sahel, en África, en donde ha habido una respuesta en contra de la presencia y la influencia de Francia, por ejemplo. Pero también estamos viendo unos Estados Unidos muy polarizados que tienen entonces una capacidad muy limitada de proyección de poder internacional, con lo cual los costos para las democracias occidentales se elevan y los costos de participación en materia incluso de aventuras militares o de uso de la fuerza de potencias no occidentales tienden a disminuir y vemos entonces una mayor participación no solamente de estados, porque aquí estamos también teniendo un problema muy serio, no solamente de estados, sino de facciones, de grupos, de alas de ejércitos, y estamos viendo entonces la vuelta no solamente de conquistas territoriales o de, digamos, la reactivación de conflictos en Oriente Medio, sino Víctor, también, por y le ejemplo, pregunto como con lo que mencionaba usted dice. anteriormente. Con lo que usted dice, Víctor, le pregunto, las ideologías se están radicalizando y esto es lo que está marcando mucho más la geopolítica ahora. No, sin duda, las ideologías y los sistemas de creencias, más allá de las ideologías, están teniendo un lugar destacado. Pero adicionalmente diría yo que hay una fractura también de los sistemas de creencias y una fractura también en los modelos ideológicos que ya no son tan monolíticos. Eso no quiere decir que no existe izquierda y derecha, por supuesto que existe, pero ahora existen muchas izquierdas y muchas derechas. Es decir, no podríamos comparar entonces la izquierda de Gustavo Petro con la izquierda de Boric ni con la izquierda de Maduro, por ejemplo, por hablar solamente del continente, o las derechas que han venido surgiendo, ¿no? Algunas un poco más autoritarias, unas un poco más libertarias al estilo Milei, ¿no? Y lo que estamos viendo adicionalmente a esto son muchos fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos que muchas veces han quedado relegados en el análisis internacional. Cuando yo hablaba de la secuencia de golpes de Estado en regiones de África, tiene que ver, entre otras cosas, con la presencia de recursos naturales, los cambios que se van a dar y se están dando ya en materia de consumo de materias primas, en donde incluso la transición energética nos va a demandar
nuevos metales, nuevos recursos, además de los tradicionales del gas, el petróleo y el carbón, pero adicionalmente también las tendencias demográficas. Lo que estamos viendo también son, en muchos de estos países, sobre todo en el caso de África, es muy evidente, estamos viendo también muchísima inestabilidad en países jóvenes. ¿Qué quiero decir yo con países jóvenes? Países en donde la población es muy, muy joven, en donde no hay estructuras sociales bien establecidas y en donde hay muchísimas demandas de cambio social, Sí. mucho radicalismo y muchos discursos en contra de las grandes potencias que están maniatadas por sus propios problemas internos. Ahora, hay un factor que se une desde hace algún tiempo, pero quizás lo vemos cada vez se va agudizando más, que es el tema de las redes sociales y la información que tenemos. Esto también contribuye a que podamos tener información por un lado, pero por otro las nuevas generaciones se sienten más ciudadanos del mundo. Y ahora, al ser más ciudadanos del mundo, vemos también que hay más cuidado dentro de las fronteras, vemos los temas de migración, es decir, ¿qué va a prevalecer más? ¿Cómo se va a manejar? Vemos que los países ahora hay una dependencia, como decías tú, Víctor, del tema de los minerales, del gas, de las energías limpias, pero también vemos unas competencias económicas y de comercio. Ahora el comercio llega mucho más a todo el mundo. Entonces, Lorenzo, ¿qué prevalece cuando estamos hablando de buscar esos socios o esos aliados? Sí, Ana María, esa es una buena pregunta, ya que esa es una tendencia que cada vez más vemos en las relaciones internacionales y a veces hasta de manera que puede sorprender. La gente comparte la información en las redes sociales y se informa en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y ahí es una información que un poco se sale del control de la información oficial y eso tiene un gran impacto. Hemos podido ver en los últimos días, desde la invasión de Gaza por parte de Israel, se ha ido desarrollando como dos dinámicas diferentes. Una es la dinámica del discurso oficial de los gobiernos. Por ejemplo, hago el ejemplo en Europa, donde los gobiernos han apoyado por lo general a Israel. Y por otro lado, la gente común, inclusive los migrantes que usted mencionaba, los migrantes en Europa salieron a la calle masivamente apoyando a Palestina motivado por esa información que se intercambia en las redes sociales. Entonces ahí también los gobiernos tratan de tomar medidas. Sí. Hemos visto también en todas las polémicas frente al Twitter con Elon Musk que trata de cambiar la naturaleza de esa red social. Por lo tanto, dinámicas muy, muy interesantes que se han generado como consecuencia de la globalización. Y le pregunto, Víctor, ¿estamos más radicalizados? Es decir, ¿estamos más o estás conmigo o estás en contra mía? Porque lo vemos con Rusia y Ucrania, en donde esperamos que cada país tome una posición y que la haga pública. Lo estamos viendo con Israel y la crisis en Medio Oriente, con Hamas y Palestina. O estás conmigo o estás en contra mía, con Estados Unidos. Lo vemos, no nos vayamos tan lejos, lo vemos aquí en la región, ¿no? Lo vemos en la región con ¿estás con Petro o estás con Milei? ¿Estás con este o estás con el otro? Es decir, estamos absolutamente radicalizados y cada país tiene que tomar partido y hacer la declaración. Sí, sin duda hay una presión para que los líderes políticos tomen partido, digan lo que piensan y además lo manifiesten en redes sociales. Y las redes sociales se están convirtiendo entonces también en una competencia directa desde hace ya algún tiempo a medios de comunicación como el de ustedes, por ejemplo, que hacen una investigación seria, juiciosa y tratan de presentar la información de la manera más balanceada, pero en las redes sociales, con toda esta explosión, digamos, de, vamos a llamarlo entre comillas, periodismo ciudadano y además la posibilidad de que distintos grupos de distinta naturaleza, con distintos intereses, puedan tener participación en esas redes sociales, hace mucho más difícil para el ciudadano común estar bien informado. Y bien informado no es estar, digamos, sometido al bombardeo de información, sino realmente tener información curada,
por parte de profesionales que le permitan tener un juicio mucho más crítico de lo que está pasando en el mundo. Y adicionalmente a eso, que es un fenómeno que venimos viendo desde hace algún tiempo, yo quiero añadir otra cosa, y tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchísimos usos, muchos de ellos muy benignos, por supuesto, pero también hay un riesgo muy importante en cuanto al uso de inteligencia artificial para la generación de noticias falsas, para la generación de matrices de opinión que pueden ser muy creíbles. A veces uno lo ve y pareciera, digamos, claramente falso, ¿no? Pero puede ser muy creíble para muchas Claro, personas. y Víctor, y el eso, fanatismo y lo que eso está generando en quienes consumen esas noticias, ¿no? Además, unas generaciones, como digo yo ahora, son unas generaciones rápidas, que si el mensaje no les llegó en 90 segundos o en 2 minutos de TikTok, no lo van a ver y no van a profundizar y no van a ir más allá. Se quedan con eso, ¿no? Se quedan con ese poquito. Sí, y ese poquito además va a estar cada vez mejor elaborado desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del mensaje. Ese poquito que tú mencionas va a estar montado sobre la base de muchísima información, de Big Data, que va a tratar de predecir un poco qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, con quién vamos a estar, con quién no vamos a estar, y va a reforzar entonces nuestros prejuicios. Y allí vamos a estar entonces, como ya lo estamos viendo, radicalizados cada uno desde una trinchera, desde un punto de vista cada vez más rígido, y es, digamos, naturalmente esto es muy peligroso para la estabilidad del mundo, porque no estamos viendo ya solamente los estados haciendo esto, sino empresas privadas haciendo esto, y además grupos que no conocemos exactamente cuáles son sus intenciones, su financiamiento y ni siquiera sus orígenes. Entonces estamos ante una fragmentación adicionalmente de múltiples actores con múltiples intereses que, pues, a nosotros, y a Lorenzo también le debe constar eso, a nosotros nos da tiempo de explicar todos los nuevos actores internacionales, todos los nuevos intereses en un semestre. No, pero por supuesto. Y les pregunto también, Lorenzo y Víctor, hay una diplomacia, vemos cumbres, una serie de cumbres, de reuniones, donde creo que el sentir es que falta ejecución. Vamos a esas reuniones, la cumbre del G7, G8, G20, la cumbre medioambiental, la cumbre del cambio climático, la cumbre de los migrantes, pero no hay una ejecución. Y vemos en estas reuniones también estas reuniones bilaterales de los países donde se dan la mano, tocan temas y no se termina la cumbre o no se termina la reunión y sale cada uno a despotricar del otro. Es decir, no se avanzó, Lorenzo. Hay una deuda pendiente de ejecución de los países y eso tiene hastiados y agobiados. Sí, así es. Esa es una consecuencia de lo que decíamos antes, de la fragmentación del orden global. Eso tiene un impacto también sobre lo que nosotros llamamos la gobernanza global, es decir, cómo los países se ponen de acuerdo para resolver los problemas colectivos. Si los países buscan un multilateralismo, buscan el diálogo, entonces se pueden resolver esos problemas, pero si cada uno se ocupa solamente de sus propios intereses o simplemente tiene otras cosas en la mente, tiene otras prioridades, como obviamente el tema de las guerras, pero también en los problemas económicos. Entonces, temas como el cambio climático, por ejemplo, pasan desapercibidos, se descuidan y cada país hace sus propios intereses. Esto es una dinámica, aunque es interesante como internacionalista, es triste porque nosotros queremos que se resuelvan, como ciudadanos comunes, queremos que se resuelvan esos problemas colectivos. El cambio climático, la inflación, la migración, son problemas que solamente se pueden resolver con la negociación colectiva, con el multilateralismo. Pero sí, estas grandes potencias, cada uno para sí, entonces se hacen estas cumbres y, como usted decía, no se encuentra ninguna solución. Víctor, a mí me cuesta, cuando hablamos de la geopolítica en el mundo, todavía me cuesta, y quizás ya lo he entendido, pero muchas de las personas que nos ven les cuesta el escuchar que decimos los países no tienen aliados, los países tienen intereses.
Y nos cuesta creer eso porque decimos, no, contamos, ese es un país amigo, ese es un país que ha estado con nosotros, y de repente vemos y se da la vuelta. Y vemos cosas que no nos esperaríamos. Estados Unidos pone restricciones a Venezuela, Estados Unidos, una serie de países acompañan en estas restricciones, y después Estados Unidos tiene sus intereses y levanta esas restricciones sin pensarlo dos veces y sin importar quién más esté en el medio. Y así podríamos dar muchos ejemplos, y de varios países. Por supuesto, Ana María, pero recordemos una cosa, cuando se dijo esa frase, ¿verdad?, que fue un primer ministro inglés, era el siglo XIX, y lo que se pensaba era que efectivamente había mayor estabilidad por parte de los gobiernos. Es decir, quien está gobernando, pues más o menos hay grandes acuerdos entre las élites y se va a mantener cierta coherencia. Lo que estamos viendo actualmente es que efectivamente aquello de lo cual se acusaba mucho los países del sur, del tercer mundo, que eran países inestables, que cambiaba la política, al cambiar el gobierno cambiaba la política exterior, lo estamos viendo también con las grandes potencias. Nuevamente, el caso de una democracia polarizada como los Estados Unidos, por supuesto que al cambiar el gobierno cambia radicalmente el punto de vista acerca del mundo y cambia entonces la política exterior. Y eso hace entonces que tengamos que movernos incluso a niveles mucho más bajos, es decir, que los países no tienen amigos, sino que los individuos o los grupos o las facciones no tienen amigos sino intereses, que se van moviendo desde ese punto de vista y secuestran estados, a veces por la fuerza, a veces democráticamente, pero lo que estamos viendo entonces es también una fragmentación dada un tema, digamos, que podríamos llamar, perdónenme el término, pero sería como la domesticación de la política internacional, y es que la política internacional está muy sometida a los vaivenes de la política interna o política doméstica. Y eso hace que los líderes políticos tengan que responder constantemente a sus electorados cuando tienen la suerte de ser democracias, o a sus aliados militares, políticos, empresariales, criminales, cuando son gobiernos autoritarios o dictaduras o totalitarismos. Pero hay una rendición de cuentas hacia factores domésticos que son muy volátiles. Y en ese ambiente que ya mencionamos, de redes sociales, de radicalismo, hace que pase a un segundo plano toda esa búsqueda de una solución de gobernanza global, y los políticos se preocupen mucho más por la resolución de su propia supervivencia política, la de sus partidos, la de sus sistemas de ideas, que las grandes soluciones mundiales. Me quedan 2 minutos, pero quiero hacerles una pregunta y les voy a pedir que tratemos de ser lo más precisos cada uno. En este 2024, ustedes como grandes conocedores y quienes estudian todo el tema de la geopolítica y las relaciones internacionales, Lorenzo, en el 2024, ¿en dónde debemos poner el ojo? ¿En dónde ves tú que va a ser lo más agitado y deberíamos estar muy pendientes? Bueno, hay muchos temas que pueden ser interesantes. Seguramente el tema de las guerras, el tema de la seguridad. Ojalá que no haya una expansión de los conflictos, en particular en Oriente Medio o en Asia Oriental. También el tema de Taiwán es un tema muy delicado. Cualquier momento podría prender la chispa, pero eso está asociado también a las dificultades que están teniendo los países a nivel económico. Todavía no hemos salido de la inflación, y la guerra siempre tiene consecuencias inflacionarias. Entonces, el tema de la inflación, en mi opinión, será el tema decisivo para ver si en el próximo año logramos resolver eso o seguiremos con alta inflación. Bueno, Víctor, le hago la misma pregunta. ¿En dónde debemos poner el ojo? Pues hay muchos temas, como ya se ha mencionado, pero si me pides uno solo, yo les pediría que tengan especial atención en los desarrollos de inteligencia artificial y la competencia entre los estados y las empresas por ver quién controla y quién se pone a la vanguardia en la restricción o en el desarrollo de este tipo de tecnologías, porque va a tener repercusiones no solamente en nuestra vida diaria, sino también repercusiones en cuanto a cómo se van a pelear las guerras en los próximos años. Les quiero dar las gracias a Lorenzo Majorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, y a Víctor Mijares, director de Estrategos, Observatorio de la Seguridad Global de la Universidad de los Andes. Víctor, Lorenzo, gracias por haber estado aquí tratando de darnos pues un cortísimo resumen de lo que está pasando dentro de la geopolítica y lo que ha pasado en este 2023. Muchísimas gracias también a ustedes en casa por haber estado con nosotros.
nosotros. Nos vemos en Análisis Mundial en una próxima ocasión. Que tengan un buen fin de semana.